Hello everybody, and welcome to another multipolar. Hola a todos y bienvenidos a otro seminario web de la Red por la Paz Multipolar. Hoy nos acompaña el brillante Michael von der Schulenburg, exfuncionario de la ONU y actual miembro del Parlamento Europeo por el partido de Sarah Wagenknecht, lo que significa que, por supuesto, es un eurodiputado alemán. También está con nosotros el profesor Jeffrey Sachs, a quien se le ocurrió la idea de invitar a Michael para hablar con nosotros sobre Europa, la Unión Europea y los muchos defectos en la estructura política del continente. Michael, tienes todo el tiempo que quieras para hacer tus comentarios iniciales. Cuéntanos qué es importante y qué está ocurriendo en este momento. Si lo deseas, también puedes mencionar el 80º aniversario de la ONU, y después de eso, Jeff nos dará sus comentarios. Por favor, tienes la palabra. Please, the floor is yours. Sí, déjame empezar diciendo esto. Si me preguntas dónde está Europa ahora mismo, sinceramente no sabría decirte. Acabo de volver de Estrasburgo, donde tuvimos la sesión plenaria del Parlamento Europeo durante unos días, y debo decir que es un ambiente impactante. Todo el Parlamento, tanto la derecha como la izquierda, está lleno de odio hacia Rusia, histeria bélica y pánico. Hablan de ganar la guerra, de que Rusia se derrumbará económicamente y cosas por el estilo. Es un ambiente completamente irreal. Y cualquiera que diga algo diferente es inmediatamente acallado por este pánico de tenemos que mantenernos unidos. De lo contrario, vamos a perder. Así que es una situación muy difícil. Creo que lo que está ocurriendo en el Parlamento es quizás sintomático de lo que está pasando en la UE y entre los miembros de la OTAN en Europa. No es necesariamente toda Europa. Esa es mi impresión. Y luego me gustaría decir unas palabras, Jeff, después de que hables, sobre lo que creo que motiva a estas personas, porque al principio parece completamente irracional. Quiero explicar por qué creo que es así y qué significa para Ucrania y demás. ¿Sí? Entonces, Quiero decir, Michael, este es, creo, el gran enigma para todos nosotros que hemos visto tantas salidas hacia la paz que han sido rechazadas por Estados Unidos. Y luego, cuando Estados Unidos parece insinuar que quiere una salida, es Europa quien la rechaza. Es bastante sorprendente. Tú y yo lo sabemos, porque llevamos décadas observando esto de cerca. De hecho, durante décadas, que la guerra en Ucrania era completamente evitable. Podría haberse evitado si Estados Unidos no hubiera presionado a Europa para que aceptara la ampliación de la OTAN a Ucrania, especialmente el acuerdo de 2008 en la cumbre de Bucarest, que se produjo bajo presión estadounidense, cuando la canciller alemana Angela Merkel cedió al segundo día y dijo: Vale, prometemos que la OTAN se ampliará. Pero ella sabía lo provocador que era esto. Y luego, si Europa hubiera seguido adelante con eso, el acuerdo alcanzado en el contexto de las protestas del Maidán, que fueron alentadas por Estados Unidos el 21 de febrero de 2014, cuando 3 ministros de Asuntos Exteriores europeos acordaron con el presidente Yanukovych que habría elecciones en 8 meses, pero no un golpe de Estado, Europa se lavó completamente las manos. Después, en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de Minsk para poner fin a lo que se había convertido en una guerra incipiente, se basaba en la idea de una autonomía regional para la región de habla rusa del este de Ucrania, inspirada, por cierto, en el Tirol del Sur, en Italia. Así que, nada extraordinario, solo autonomía para 2 oblasts. Y una vez más, Europa y Estados Unidos dijeron, sí, no hace falta que cumplas con eso. Luego, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos estaba formando un ejército de 1 millón de personas en Ucrania, el más grande de Europa. Un ejército que bombardeaba la ciudad de Donetsk, bombardeaba el Donbass. Y los rusos decían, mirad, solo detened la expansión de la OTAN, aplicad el acuerdo de Minsk. Pero, de nuevo, Estados Unidos y Europa no escuchaban. Y luego, la administración Biden instó a Ucrania a no firmar ningún tipo de acuerdo de paz. Has escrito brillantes, Or.
Pero Zelensky, primero como presidente electo y ahora como defensor de la ley marcial, básicamente un dictador, en mi opinión, bajo los auspicios de Estados Unidos, está impulsando más guerra. Luego llega Trump y parece que quiere una vía de salida para decir, vale, detengamos la guerra, Ucrania será neutral. Y entonces Europa se agita diciendo, de ninguna manera, eso es rendirse, eso es apaciguamiento. Es extraño. Así que ahora estamos en una guerra en toda regla. Europa ha rechazado todas las vías de salida, empezando en 2008, no ampliar la OTAN, en 2014 no tener un golpe de Estado, en 2015 aplicar el acuerdo de Minsk II, en 2022 acordar la neutralidad de Ucrania. Europa en cada etapa ha sido belicista. Y verás, para los políticos, y esta es mi pregunta para ti, Michael, esto no les funciona políticamente. Mira a Starmer en el Reino Unido. Su índice de aprobación en Skäringforn towards the Front 80%. Rating is 20%, disapproval 80%. You look at Macron, it can't even go lower. Mira a Macron. Sus cifras ya no pueden bajar más. Es un error estadístico. Un 13% lo aprueba, un 87% lo desaprueba. Un 13% está de acuerdo en algo en nuestro universo. Luego miras a Merz. Su índice de aprobación también se está desplomando. Está en los 30. Bueno, ¿estaba por encima de los demás? No, ahora está por debajo de los 30. Y ya sabes, eso es algo muy raro en Alemania. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la motivación aquí? No es política popular, no está impulsada por el público diciendo queremos guerra, ¿verdad? ¿Es el complejo militar industrial? Alguien me envió un brillante análisis sociológico que lo llamaba la clase armada. Este sociólogo en Italia decía que es una especie de lucha de clases, el llamado ejército profesional, o el ejército que genera dinero. ¿Es eso? ¿O es que estos líderes simplemente no saben qué hacer? Han olvidado por completo la diplomacia. Es que motivi esto. Tú ves esto todos los días, Michael. Es el mejor amal analisti. Sire, ¿qué está en Europa? Jeff, it's something which bothers me a lot of times. Sabes, Jeff, es algo que me molesta mucho a menudo. Por supuesto, he estado observándolo desde que comenzó el conflicto en 2014 y cosas por el estilo. Si miras a la Unión Europea, se mantuvo relativamente tranquila respecto a todo el asunto. Siguió a los británicos y a los estadounidenses, pero en realidad no tenía una posición propia. Es muy repentino que la Unión Europea, junto con Gran Bretaña, por supuesto, haya cambiado completamente su postura y ahora intente asumir un papel de liderazgo para asegurarse de que no ocurra algo, que Rusia no pueda ganar esta guerra en Ucrania. Ellos lo ven como una amenaza existencial para ellos. Yo no lo veo así, pero ellos sí. Y tiene algo que ver con su plan. Creo que la forma en que la gente, y yo sigo esta discusión aquí, y veo, por supuesto, a muchas de estas personas, lo interesante es que creo que la lógica de estas élites políticas es que en un mundo multipolar, la Unión Europea debería convertirse en una de las grandes potencias. Ya sabes, por eso también está toda esta militarización y todo lo demás. Debería convertirse en una, y no puede ser Rusia. Y lo que ven ahora en esta guerra es que Rusia podría, en el futuro, ser la tercera potencia, aún la gran potencia más pequeña, y Europa la está perdiendo. Es muy interesante lo que está ocurriendo este año. Quiero decir, constantemente invitamos a líderes de fuera al Parlamento. Hace poco vino la presidenta de Moldavia y habló aquí. La señora, ¿cómo se llama? Sandu. Y fue recibida por todos con ovaciones de pie. Cuando dijo, no, pertenecemos a Europa y nuestra gente está con Europa, aunque acababan de hacer un enorme fraude en las elecciones, todos lo ignoraron. En realidad, nuestro partido fue el único que fue allí a supervisar y decir, ¿sabéis? Estas elecciones fueron manipuladas. Todos los demás dijeron que fue una elección perfecta, un signo de democracia, un signo de que la gente quiere vivir con Occidente y cosas por el estilo. Luego tuvimos, por supuesto, al primer ministro de Groenlandia. Lo mismo otra vez. Cuando dijo, ¿sabéis? Pertenecemos a Europa y no a Estados Unidos. Hubo una ovación de pie. Ya sabes, esa idea de que tenemos que reunir a Europa.
Tuvimos aquí al líder de la oposición de Bielorrusia hace poco, hace solo 3 días, y dijo lo mismo, que en realidad tienen la mayoría en Bielorrusia y que pronto, cuando lleguen las elecciones, empujarán a Rusia hacia Asia. Y ya sabes, todos se levantaron y aplaudieron. Quiero decir, Jeff, lo que realmente es este proyecto es que queremos ampliar la Unión Europea lo más rápido posible, porque vemos que competimos con Rusia por un lado y con Estados Unidos por Groenlandia por el otro. Es un proyecto elitista que dice que tenemos que hacernos más grandes. Ya sabes, recientemente von der Leyen también habló con Serbia y dijo, tenéis que decidir, tenéis que alinearos políticamente con nosotros frente a Rusia. No se puede apoyar a Rusia. Hay que seguir lo que llamamos nuestra política común. Así que creo que, como ves, aquí hay un gran problema. Se está debatiendo mucho sobre que estos países deberían incorporarse a la Unión Europea. No deberíamos seguir los criterios de Copenhague para esto, porque según esos criterios, ninguno de estos países podría unirse a la Unión Europea. La idea es incorporarlos primero y luego ya veremos y lo resolveremos más adelante. Ayer, o fue anteayer, votamos una propuesta y la mayoría dijo que sí. Una propuesta para que haya votación por mayoría únicamente en la Unión Europea. Eso significa que se va a eliminar el principio de unanimidad. Queremos que estos alborotadores, como Hungría, y quizá pronto también los checos y los eslovacos, queden fuera. Queremos decidir. Y los nuevos miembros tampoco tendrían plenos derechos de voto. Quiero decir, todo esto está diseñado para crear, lo más rápido posible, una enorme UE que incluya, por supuesto, a Ucrania y Moldavia. En todo esto, seguimos mencionando a Georgia. Esperamos incorporar también a Georgia. Estamos hablando de los Balcanes occidentales, esencialmente Serbia y, por supuesto, Groenlandia. Y ahora, desde comienzos de este año, esto se ha convertido en un gran tema. Ahora estamos interfiriendo en elecciones para impedir a cierta oposición, como en Rumanía. Intervenimos fuertemente en las elecciones de Moldavia, de Georgia y en casos similares. Así que hacemos todas estas cosas como solían hacerlo los estadounidenses. Cambio de régimen, injerencia en los asuntos internos, con el fin de crear una situación en la que Europa pudiera ampliarse, pudiera convertirse muy rápidamente en la tercera gran potencia en un mundo multipolar. Están los Estados Unidos, está China, y luego está Europa, o la Unión Europea. Y Rusia debe, por supuesto, en este caso, ser pequeña. Lo interesante, históricamente, es que la lucha por la dominación trata de quién controla Ucrania. Y lo especialmente interesante desde una perspectiva alemana es que era la misma cuestión en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, la perdimos. In both cases, we lost it. Luckily, I must say. And our fear, or not fear, Por suerte, debo decir. Y temo, o más bien, no temo, predigo, que la tercera vez volveremos a perder esta lucha por Ucrania. Y eso es algo para lo que los europeos no se han preparado en absoluto. ¿Qué pasa si la guerra de Ucrania se pierde militarmente? No hay planes, no hay ideas. Y con la forma en que nos exaltamos tanto con todo esto, ni siquiera hay espacio para pensarlo. Quiero decir, si señalo ciertas cosas me gritan. Apenas consigo un minuto en ningún sitio. Pero sí, creo que Europa ha causado su propia tumba. Me da la sensación de que estamos comiendo un suicidio. Suicidio colectivo, suicidio económico y suicidio político. Estamos enormemente aislados. Todos esos planes de expansión no se llevarán a cabo. Puedo predecirlo. No sucederá. Ni siquiera Ucrania se unirá al agua. Y si lo hace, hará estallar al agua. No podríamos absorber un país tan grande, complicado y devastado. Así que creo que estamos teniendo una discusión entre las élites que es completamente ilusoria, hasta tal punto que cuando uno se sienta allí arriba, y quizá yo no sea tan listo como ellos, pero si te sientas allí, piensas, no puede ser verdad. Simplemente no puede ser verdad la forma en que hablan de estas cosas. Pero esto es lo que vemos, y creo que esa es la verdadera razón. Europa quiere ser la gran potencia, quiere tener más territorio.
wants to have more territory, that's also about territory, like the US wants also more Eso también tiene que ver con el territorio, como si Estados Unidos quisiera más territorio ahora. Y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo de una forma importante. Lo que tenemos ahora es una situación en la que estamos perdiendo la guerra en Ucrania. Y también estamos perdiendo. Israel está perdiendo sus guerras. Hay muchas guerras. Las están perdiendo. No se recuperarán de todas las guerras que han iniciado. Es nuestro país vecino. Europa considera a Israel un país democrático, su aliado más cercano, y Estados Unidos está al otro lado del Atlántico. Pero Europa se quedará atrapada con esto. Y además, no tenemos un gobierno muy amistoso en Estados Unidos. Así es como evalúo la situación. That's how I assess the situation. It's very interesting. Pascal, if I may, Es muy interesante, Pascal. Si me permites, solo unas cuantas observaciones. Para mí también es algo personal, porque esto se remonta muy vívidamente hace 35 años. Haré algunos comentarios. Hace 35, 36 años cayó el muro de Berlín, y Europa tuvo la oportunidad de reunificarse. Yo estaba allí como testigo en primera fila y también como participante, porque asesoraba al nuevo liderazgo democrático polaco, incluido un joven llamado Donald Tusk. Yo asesor de Donald Tusk, ayudando Polonia. Cuando me asignó estar en política pública, me dijeron que la primera frase es un plan para el regreso de Polonia por oath. this is a plan for Poland's return to Europe. Okay, the idea was European reintegration. De acuerdo, la idea era la reintegración europea. Yo estaba totalmente a favor. Pero debemos recordar que en aquel momento, el presidente Mikhail Gorbachev, un estadista maravilloso, una persona brillante y amable, un hombre de paz, el mayor estadista de nuestro tiempo, era vilipendiado por muchos en su país porque lo asociaban con la inflación o con el colapso de la Unión Soviética. Pero Gorbachev era en esencia un hombre de paz. Quería un hogar europeo común y dijo que ese hogar debía extenderse desde Rotterdam hasta Vladivostok. En otras palabras, no se trataba de crear un nuevo muro 1000 kilómetros más al este que excluyera a Rusia. Se trataba de construir un hogar unido que incluyera a Rusia, que incluyera a la Unión Soviética, según la visión de Gorbachev. It would include the Soviet Union in Gorbachev's view. And then after the end of the Soviet Union at the end of 1990. Y luego, tras el fin de la Unión Soviética en 1991, asesoré al presidente Boris Yeltsin y él deseaba ese hogar común. Incluiría a Rusia, extendiéndose por Europa y Asia. En ese contexto fui un gran defensor de la integración europea rápida, muy ferviente al respecto. Quería que Polonia se uniera a la Comunidad Europea y más tarde a la Unión Europea, muy pronto. 5 años, dije. Tardó más que eso. Fueron 15 años hasta la adhesión. Pero yo creía en la expansión de Europa. Me gusta una Europa grande, pero no excluyente, no una Europa basada en la militarización, sino una Europa basada en la paz. Y considero a Europa como una gran civilización y un gran proyecto civilizatorio. And a great civilizational project, but the idea of the European Union going back to Pero la idea de la Unión Europea, que se remonta a 1947-1949 con el establecimiento de los cimientos iniciales de Europa y luego al Tratado de Roma de 1957, era que fuera una región de paz. Y para mí la ampliación europea no consistía en crear un nuevo muro de Berlín en la frontera con Rusia. Se trataba de construir un espacio abierto e inclusivo. Por cierto, ese es el tipo de seguridad que encarna el Acta Final de Helsinki, que aboga por una seguridad indivisible. No se construye seguridad a expensas de los vecinos. No se amplía la OTAN y con ello se amenaza a Rusia. No se dice tomamos Ucrania porque Rusia es nuestro enemigo. Ese enfoque es el que tenemos ahora. Así que yo distinguiría, en mi opinión, y creo que lo que ha dicho Michael es sumamente esclarecedor, que me gustaría una Europa fuerte. I would like a strong Europe. I would like a united Europe. I'd like an expanded. Me gustaría una Europa unida. Me gustaría una Europa ampliada, pero no una Europa que se expanda siendo enemiga de Rusia. Esto es una locura. Está condenada a generar más guerra y desastre. Y la idea de que el proyecto europeo se convierta en un proyecto de rearme, de gastar $800 mil millones en rearmarse,
Incluso si una de las motivaciones es no estar bajo el dominio de Estados Unidos, algo con lo que también estoy de acuerdo, la gran motivación de Europa debería ser civilizacional. Debería ser la paz. Debería ser la seguridad indivisible. Debería ser una relación estrecha con Rusia. Esa era la idea. Yo estuve allí remontándome a 1990, a la reunificación alemana, a la promesa hecha a la Unión Soviética de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Y creo que hablábamos de esto constantemente. Nadie debería tener ninguna duda de que esto fue un compromiso real, absolutamente explícito, repetido muchas veces por Helmut Kohl, al presidente Gorbachev, por James Baker III, nuestro secretario de Estado, al presidente Gorbachev, por Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, al presidente Gorbachev, y más tarde repetido a Yeltsin. Estaba absolutamente claro que la reunificación alemana no pretendía crear una nueva amenaza para Rusia. Pero lo que sabemos, y esto es tan irónico, es que fueron los Estados Unidos quienes mantuvieron la visión infinitamente hostil en los años 90. Fueron los Estados Unidos, junto con los países de Europa del Este, siento decirlo, con Polonia y la República Checa, quienes dijeron, oh, la OTAN debe ampliarse, y eso nos puso en el camino de una guerra renovada. Así que hay destellos de lo que Europa quiere con los que estoy de acuerdo. Quiero que Europa esté unida, que sea una gran potencia. Incluso estaría de acuerdo, Michael, en eliminar la unanimidad, no con fines bélicos, sino para lograr una Europa eficaz. Pero la forma en que Europa está siendo dirigida ahora mismo, por von der Leyen, por Merz, es como dices, casi una tercera ronda de este concurso. Se percibe en Merz algo así como, oh, perdimos las dos primeras veces. Vamos a ganar la tercera. No matter polisen suposover, is a tripes verteving, Rusia no ganará esta vez. Yo hay restorta en espanso, es porque es que me te iniciario through provigo tenior y ser eficaz. Por cierto, cuando se trata de grandes potencias, personalmente ya cuento 4. Estados Unidos, China, Rusia e India. Y me gustaría que Europa también estuviera ahí. Pero también creo, como Pascal y yo hablamos a menudo, y como Michael, tú y yo solemos discutir, que estas deberían ser grandes potencias que cooperen por la paz, que comercien entre sí, que inviertan unas en otras, que resuelvan problemas globales, que apoyen el marco de las Naciones Unidas, no el tipo de Europa que se ofrece ahora mismo. Y quizá estos políticos quizás sean tan simplistas que piensan que la única manera de construir una Europa fuerte es tener un enemigo fuerte. Creas al enemigo y luego nos unes. Creas al enemigo y entonces consigues $800 mil millones para las arcas militares. Inventas un adversario implacable. Pero lo que parece que no comprenden es que se trata de una propuesta completamente mortal y perdedora. Es la profecía autocumplida de una guerra que sería terriblemente devastadora para la propia Europa. Me dijeron, Michael, no sé si es cierto, pero alguien en Francia me comentó que los generales se están reuniendo ahora mismo con Macron, hablando de preparativos literales para la guerra. No puedo verificarlo, pero fue un mensaje alarmante el que recibí, que esto se está discutiendo realmente en serio. Pero Jeff, primero tendrán una guerra en la propia Francia, con cómo van las cosas. Quiero decir, ¿para qué ir a otro sitio? Sabes, Jeff, donde quizá veamos las cosas de forma un poco diferente, es que tú eres muy crítico con Estados Unidos, y lo entiendo perfectamente, y yo soy muy crítico con Europa. And I'm very critical about Europe. I think that's not the Europe I wanted to have, and I'm also... Creo que esa no es la Europa que yo quería tener, y además soy potencialmente europeo. Verás, no deberíamos olvidar Europa. Europa siempre fue un proyecto de las élites, salvo en los primeros años, cuando la gente realmente sentía a Europa, y todavía era una comunidad de cooperación económica. Ya no hay apoyo para Europa. Es una burocracia, con muy poca democracia, que dirige Europa a través de capas de administración.
Sabes, von der Leyen no es elegida, se comporta como una jefa de Estado y asume competencias que no tiene según los tratados. Europa perdió la oportunidad de tener una constitución, creo que fue en el 93. Estaban en Francia, y creo que los Países Bajos dijeron que no, e Irlanda también. Y luego teníamos todos esos contratos, e intenté acudir a la UE, intenté leerlos, pero Jeff, simplemente no puedo leerlos. Y estoy acostumbrado a leer contratos. Quiero decir, ese es mi trabajo. Intenta leer el Tratado de Lisboa o cualquiera de esos documentos. Son ilegibles. Es un proyecto de una élite burocrática que se ha adueñado de la idea de una Europa unificada y van a perder. ¿Sabes? Ahora solo vota alrededor del 50% de la gente. Antes era alrededor del 40%. El aumento al 50% se debe únicamente a que ahora aproximadamente el 20% de los que votan están en contra de la Unión Europea. Eso significa que probablemente solo tengamos un 30% de la población votando por partidos potencialmente pro-Unión Europea, tal como están las cosas. Así que tenemos una enorme crisis de identidad. Lo que está ocurriendo ahora es que el proyecto de la Unión Europea se percibe como una lucha por convertirla en una superpotencia frente a los estados enemigos. Rusia es un estado enemigo. China es un estado enemigo. Es algo muy ideológico, todo el argumento, muy moralista. Decimos que son regímenes autoritarios, que quieren hacernos daño, y ya sabes, cosas por el estilo. Así que no se trata de una Europa construida con un espíritu de cooperación con los demás. Soy un gran admirador de la Carta de París para una nueva Europa, que ya sabes, mencionaste lo del Helsinki, pero la más reciente, de 1990, que decía que todos debíamos trabajar juntos, no tener más líneas de frente, y cosas así. Y abandonamos eso en el 92, con la doctrina Wolfowitz. Y esto es, ahora que tenemos a Trump, Europa se ha vuelto un poco histérica con todo este asunto. De verdad, solo se puede llamar histeria cuando escuchas a Macron, a Starmer y a esa gente. Es histeria. Quiero decir, ya no hay razón alguna. Y perdemos por completo nuestra identidad europea por estas cosas. Y nosotros, sí, hacemos trampas en las elecciones, imponemos sanciones a periodistas, utilizamos la Unión Europea, que en realidad no tiene un sistema jurídico. Ya sabes, para perseguir a la gente que no nos gusta, para limitar nuestra libertad de opinión y de expresión, y cosas por el estilo. Ya sabes, esto ni siquiera se hace a través del Parlamento hoy en día. Lo hace el Consejo, y nosotros solo leemos sobre ello. Ni siquiera sabemos quién tomó realmente la decisión, o si es ley o no. Algo ha salido completamente mal, y todo se justifica diciendo que Rusia quiere ocupar Europa. Quiero decir, este argumento absolutamente ilusorio de que Rusia luchará contra la Europa de la OTAN después de ocupar toda Ucrania es tan absurdo, pero convence a la población. Recientemente estuve en la peluquería, voy muy pocas veces, pero estaba Ad. Es francófono, y me dijo, no, estamos luchando por las democracias. Incluso un hombre así repite este tipo de cosas. Así que los medios y todas esas justificaciones son muy poderosos en Europa. Y no tenemos mucha gente que realmente vea el peligro al que nos enfrentamos al continuar una guerra que implica esencialmente las mayores armas nucleares. Y sabes, Jeff, el caso es que estamos perdiendo. Al final, no seremos una Europa unida. Lo estamos perdiendo. Lo que queríamos, lo estamos perdiendo. No llegará. No sé cómo sobrevivimos políticamente a una derrota de Ucrania, porque hemos invertido gran parte de nuestra credibilidad. Y como dijiste, tenemos muchos políticos que ya no cuentan con un verdadero respaldo. Es de hecho un asunto muy triste. Creo, Jeff, que estás en el aeropuerto. I think, Jeff, you're at the airport, right? Michael, yeah. As you can see, Michael, sí, como puedes ver, estoy en el aeropuerto. La puerta está cerrando. Así que, Michael, me voy. Y Pascal, lamento dejar esta maravillosa conversación. Pascal, tienes un interlocutor muy sabio. Voy a escuchar el resto de la discusión, pero es tan importante y poderoso lo que dice Michael.
Europa tiene tanto que ofrecer, pero si se destruye a sí misma por el odio y la militarización, será un desastre total. En fin, soy el último en embarcar, así que voy a correr ahora. Bye, Jeff. Sí. Adiós, Jeff. Mañana leeremos que el avión se retrasó porque el profesor tenía que terminar un seminario web. Michael, volvamos. Realmente quiero preguntarte sobre esto. ¿No crees que tiene algo que ver con lo que acabas de describir? Por un lado, que la Unión Europea es un proyecto de las élites, y por otro, que estamos viendo una captura de las élites a través de estas redes transatlánticas construidas durante 80 años. Básicamente, todas las personas al mando de esto están buscando puestos en la OTAN o en la ONU, como la señora Baerbock, que ahora está en Nueva York, aunque en mi opinión, la ONU no es una organización transatlántica. Pero tenemos todas estas estructuras de incentivos. Pero la Unión Europea, quiero decir, la Unión Europea tiene miles, decenas de miles de empleos muy bien pagados. Como diputados cobramos relativamente poco en comparación con todos los burócratas que están justo al lado. Y ya sabes, tenemos el Consejo Europeo y tenemos todos estos tribunales diferentes. Nadie sabe realmente quién elige a los jueces ni cómo funciona eso. Es un proyecto completamente dudoso esta Unión Europea. Llevo aquí un año y estoy acostumbrado a analizar otros países cómo funcionan sus sistemas. Pero ya sabes, Pascal, no sé cómo funciona esta cosa europea. Es una especie de entidad nebulosa que hemos creado. Y desde luego, no es algo que beneficie a los pueblos de Europa, beneficia a cierta élite. Tienen grandes planes. Esto les permite llevarlos a cabo sin mantener debates públicos al respecto. Quiero decir, en realidad no se ve un debate. ¿De verdad deberíamos tener esta Europa ampliada? ¿De verdad queremos que Ucrania forme parte de ella? ¿De verdad queremos a Serbia o a Groenlandia y a todos los demás? ¿Es realmente una Europa altamente militarizada? Una Europa que debe defenderse de Rusia, de China y quizá algún día de África por su enorme población. Ya sabes, no hay discusión sobre ello, pero sucede igualmente. Y sí. Pero entonces, ¿no sería que, porque, vamos, lo que acabas de decir, que Europa querría ser una gran potencia por derecho propio, tendría sentido para mí? No, las élites europeas lo quieren. Sí, si intentaran distanciarse. Pero si miras cómo las élites corrieron a Washington hace como 3 semanas y se sentaron delante de Donald Trump como niños pequeños ante el director, y lo contaron, los medios europeos lo contaron, como un gran éxito de la política europea. Fue una humillación total. Y por alguna razón, eso no parece ser un problema para ellos. No, yo diría lo sé. Yo no lo interpretaría exactamente como tú lo has dicho. Creo que Europa quiere hacer 2 cosas, o al menos eso quieren estos líderes. Por un lado, esperan que ellos, y no Rusia, se conviertan en el tercer pilar, y que la India, de la que en realidad no hablan mucho, sea la otra pata en un mundo multipolar de superpotencias. Por otro lado, intentan mantener a Estados Unidos implicado tanto como puedan, porque saben que no ganarán la guerra en Ucrania sin SU News. Así que no creo que sea una contradicción. Pienso que la verdadera cuestión ahora es qué será Europa dentro de 5 años. ¿Seremos un Estado coherente? ¿Está Europa, debido a las presiones percibidas de Rusia y China, uniéndose y construyendo un Estado de facto? ¿O sigue siendo una organización intergubernamental laxa? No, ya no. Pero muchos de nosotros, como yo, pensamos que deberíamos estar mucho más descentralizados y cosas por el estilo. Y creo que ese es el argumento que está ganando ahora. Así que creo que esta idea de una Europa superpotencia, la Unión Europea, vemos ahora que no está funcionando. Quiero decir, mirad esta reunión de Sharm el Sheikh. Oriente Medio está justo al lado de Europa, está a las puertas de nuestra casa. Israel, y especialmente Gaza, están a solo unos pocos kilómetros al otro lado del mar. Y no desempeñamos ningún papel. No desempeñamos ningún papel. Nadie siquiera se dio cuenta de que Costas estaba allí, porque no dijo ni una palabra.
because he didn't say a word. So Europe, which has so much at stake Así que Europa, que tiene tanto en juego en Oriente Medio porque es nuestro vecino, y porque todas las guerras en las que participa Israel tienen un enorme impacto en Europa, no tiene voz en ello. Y luego nos enteramos de que Trump y Putin quieren reunirse en suelo europeo, en el suelo de la Unión Europea, y la Unión Europea queda completamente excluida. Quiero decir, para quienes querían que Europa fuera realmente la tercera potencia, es pánico. Es pánico. Y creo que no se revertirá. Pase lo que pase, Trump y Putin, lo que sea. Creo que los dados están echados sobre la guerra. Los dados están echados en el sentido de que los estadounidenses no intervendrán en la guerra de Ucrania. Y con este asunto, vamos despacio. Pero quizá también quería hablar contigo de otra cosa aquí. Sabes que Europa está engañando actualmente a Ucrania. No debemos olvidarlo. Estamos engañando a Ucrania. Somos los mayores amigos de Ucrania, pero nada de lo que prometimos se ha cumplido. Prometimos a los ucranianos, estaremos a vuestro lado y os ayudaremos a cambiar el rumbo de la guerra para que vuestra posición negociadora sea mucho más fuerte. Ha ocurrido lo contrario. No queremos admitirlo, pero ha ocurrido. Dijo, sabes, haremos otra ronda de sanciones y la economía rusa se derrumba y con ella el régimen de Moscú. No ocurrirá. Sabes, Pascal, hubo una resolución del Parlamento Europeo en 2004 que en realidad apoyaba la idea de que, al vencer a Rusia, Rusia se descolonizaría, como dicen, es decir, se dividiría en sus componentes más pequeños. Y solo entonces habría una posibilidad de que lo que hoy es Rusia, esos componentes separados, pudieran volverse democráticos. Quiero decir, tenemos una resolución en la que la Unión Europea básicamente apoya la desintegración de Rusia. Puedes imaginar la reacción rusa ante eso, pero no ocurrirá. ¿Sabes? Prometimos que enviaríamos a Ucrania cada año el 0,25% de nuestros PIB, lo que sumado sería algo así como 130 o 140 mil millones de euros al año. Nunca lo hicimos. No lo tenemos. Y ahora hemos dicho que enviaríamos tropas. We have said we would send you troops. We have NATO peacekeeping troops. Tenemos tropas de mantenimiento de la paz de la OTAN. No ocurrirá. Les prometimos algún tipo de garantía de seguridad del artículo 5. Es una ilusión. Nunca, nunca sucederá. Ya sabes, las garantías de seguridad no significan nada de todos modos. Les dijimos que también les daríamos Tomahawks y Taurus. Tenemos resoluciones en el Parlamento que exigen que el gobierno envíe esos misiles allí y dispare hacia Moscú. Está en resoluciones escritas, cosas increíbles. No ocurrirá. Hicimos la promesa de que se convertirían en miembros de la OTAN y de la Unión Europea. La OTAN, no creo que suceda. Pero tampoco creo que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, porque de repente países como Polonia recordarán que todo el dinero va a Ucrania y ya no a ellos. Así que van a ocurrir muchas cosas. Y luego tenemos la discusión sobre los activos rusos. Quiero decir, acabo de oír al primer ministro de Bélgica decir sí, vengo aquí, y estas personas deberían explicarme en qué base del derecho internacional quieren hacer esto. En otras palabras, está diciendo que no existe ninguna ley internacional que lo permita y que Bélgica no autorizaría que se tomaran 200.000 millones en activos rusos para pagar la guerra en Ucrania. Y ya sabes, esta es la única esperanza que tenemos, porque no tenemos más dinero que darles. Así que creo que estamos en una situación muy difícil y todo lo que hacemos es ilusorio. No se puede continuar con una política tan completamente basada en ilusiones. Así que creo que veremos un enorme colapso político y económico en Europa. Y por desgracia, esa será la única manera de que cambiemos. Por el momento, el tren avanza a tal velocidad en la dirección equivocada que ya no hay nadie que pueda detenerlo. Volví del Parlamento la semana pasada y llegué a la conclusión de que ninguna palabra, ningún análisis, ningún documento logrará cambiarlos. Están en un estado de pánico, temen ser los perdedores
y piensan que, al tener una voz más fuerte sobre la guerra, eso cambiará las cosas. Pero no pueden cambiar la guerra. Sabes, Europa no tiene manera de cambiar la guerra en Ucrania, la dinámica de esta guerra. No tenemos eso. Y al final, serán las dinámicas las que decidan lo que viene después, no las negociaciones. Y eso supondrá una derrota para Ucrania. Pero tengo que preguntarte, muchas de las cosas que acabas de describir, esas ilusiones que se crean, las promesas que no se cumplen, las ideas y planes que se presentan, pero que son ilusorios desde el principio, para mí todo esto parece tener un único propósito general: asegurarse de que Ucrania siga luchando. Asegurarse de crear un entorno en el que todo el mundo grite Ucrania, 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 excepto en los lugares donde realmente importaría. Porque ya sabes, enviar más dinero a Ucrania para alimentos, para apoyo, para programas gubernamentales, para bienestar social y demás, ese tipo de cosas serían perfectamente posibles. Quiero decir, si los estados europeos se tomaran en serio la defensa de Ucrania, cualquiera de ellos podría en cualquier momento enviar tropas allí de forma unilateral. Pero por supuesto, no lo hacen, porque no quieren ese tipo de cosas. Solo quieren hablar del tema. Así se mantiene la guerra por poderes. Y para mí, parece que eso está en el interés directo de Washington, porque es una de las mejores formas de asegurarse de que Europa, durante los próximos 20, 30, 40 o 50 años, no vuelva a soñar con un acercamiento a Rusia. Sabemos que los grandes estrategas de Estados Unidos siguen diciéndonos que eso es lo único que puede hacer jaque mate a los Estados Unidos. Es un problema euroasiático, un continente euroasiático unido. Diría que no estoy seguro de que haya mucho pensamiento racional en Washington. Al menos, yo no lo percibo. Pero creo que a Estados Unidos no le gustaría una Europa que se convirtiera en una superpotencia, independiente militarmente y en todos los demás aspectos. Una que tuviera sus propias armas nucleares, por ejemplo. Ya sabes, en Alemania hay muchos artículos que dicen que Alemania debería obtener armas nucleares y cosas por el estilo. Y no estarían contentos con eso. Creo que saben que esta guerra está perdida. Y solo están distrayendo la atención y dejándosela a Europa. Lo que dijiste sobre enviar dinero a Ucrania, creo que hay que darse cuenta de que Europa ya no tiene dinero. Quiero decir, estamos tan endeudados. Francia está al borde del colapso financiero. El Reino Unido está al borde del colapso financiero. E Italia siempre está muy cerca del colapso financiero. Quiero decir, ¿quién va a enviar el dinero? Sabes, estamos gastando todo este dinero en cosas militares al mismo tiempo que incluso países como Alemania se están desindustrializando. Quiero decir, ¿cómo pueden estos países alguna vez? Bueno, lo comprarán en otro sitio. Y así, ya no tenemos el dinero para apoyar a Ucrania. Por eso queremos conseguir esos activos, pero no los obtendremos. Y esto nos dejará en una situación terrible. Luego anunciaremos, os hemos dado 1.000 millones. Pero ya sabes, prometimos 140.000 millones cada año. Y esto no va a mantener a Ucrania. Ucrania va a ser la gran perdedora. Los ucranianos son el pueblo traicionado en este mundo, y lo lamento profundamente. Sabes, también tengo conversaciones con ucranianos, y siempre les digo, no confiéis en los europeos. Piensa en tus propios intereses nacionales. ¿Cómo salvas a tu país? ¿Cómo lo mantienes soberano y de algún modo funcional? Incluso si pierdes territorio, tienes que tomar ciertas decisiones. De lo contrario, podrías perder todo el país. Lo he visto. ¿Sabes? He visto muchos de estos conflictos, y cuando un país se derrumba militarmente, muy a menudo el sistema político también colapsa, y acabas con un estado fallido. Quiero decir, mira Siria, mira Libia e Irak. ¿Sabes? Ucrania ya era antes de la guerra el país más pobre de Europa, junto con Moldavia. Quiero decir, ahora debe de ser un desastre absoluto. Y todo el dinero que les dimos, los últimos 50.000 millones que Europa les dio, se entregó como un préstamo. Es decir, esperamos que este país lo devuelva,
aunque estén librando la guerra por nosotros. Así que creo que todo esto se va a derrumbar, y ese derrumbe no será nada agradable, especialmente para los ucranianos. Siento mucha simpatía por ellos porque han sido maltratados, y creo que cada vez más gente se da cuenta de que en realidad fueron traicionados. Primero por los estadounidenses, y ahora por Europa, la Unión Europea y el Reino Unido. Así que no veo realmente ninguna buena solución para el futuro. Y si Ucrania, un país vecino para nosotros los europeos, se convierte en un estado fallido, las consecuencias para el resto de Europa serán enormes, en términos de costes, inseguridad, refugiados y todas esas cosas que simplemente ya no podemos permitirnos. Pascal, estamos en una situación muy difícil en Europa, y no veo a ningún político ahora mismo que se dé cuenta, o quizás se dé cuenta pero no quiera admitirlo, de que exista algún tipo de política para evitar lo que se nos viene encima. Y estoy preocupado. Tengo 5 hijos, y mi 5º nieto nacerá muy pronto. Creo que el futuro de Europa será absolutamente sombrío si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo digo con tristeza. La gente dice, yo no soy en absoluto anti-Ucrania. Quiero decir, me parte el corazón por ellos. Y les digo, detened estas cosas. No escuchéis a Starmer ni a gente como él. No están actuando en vuestro interés. Hay un viejo dicho, una oración a Dios. Por favor, protégeme de mis amigos, de mis enemigos, puedo ocuparme yo mismo. Y les digo, la única salida de esto es llegar a un acuerdo con Rusia. Rusia es vuestro vecino. Siempre será vuestro vecino, y siempre será el país más fuerte. Tenéis que llegar a un acuerdo con ellos. Y creo que probablemente tendrían interés en hacerlo, porque tampoco quieren un Estado colapsado en sus fronteras, con todos los grupos de milicias de extrema derecha y todo lo demás. Así que creo que esta es su oportunidad, quizá incluso con Trump. Quiero decir, veo a Trump con un poco menos de espíritu crítico que Jeff, en parte porque estoy fuera, en parte porque siempre estuve en países en guerra, y sé que tienes que tratar con la gente que tienes. No puedes elegir, tienes que sacar lo mejor de la situación. Así que creo que al menos Trump parece protegernos de que todo esto se convierta en una guerra nuclear, al menos por el momento. Y ahora ha vuelto a descartar los Tomahawk y cosas por el estilo. Así que creo eso tiene algo de sentido, porque Rusia ganará la guerra sin ellos. Pero no debería convertirse en una guerra en toda Europa, ni mucho menos en una guerra nuclear. Y creo que los riesgos de que eso ocurra están ahí, probablemente más que incluso durante la Guerra Fría. No, absolutamente. Pero ya sabes, todas las cosas que acabas de exponer, ¿no es esa la enfermiza del asunto para las élites que realmente dirigen el proyecto europeo? Que todo se pueda culpar a Rusia. Quiero decir, pase lo que pase después, por muy mala que se ponga la situación, siempre podrán decir, fue Rusia. Es decir, por culpa de Rusia, estamos sufriendo así. Es el chivo expiatorio perfecto para seguir impulsando cualquier política suicida que sea. Así que, me suerte ir sigue se mantiene limpio. Tal vez. Pero Pascal, tú tienes... Pascal, you have changes in Europe because of this one. No, and for me, Los cambios en Europa a causa de esto, y para mí, por supuesto, ya sabes, yo vengo más bien del lado izquierdo de la política, son, por supuesto, el auge de los partidos de derecha, la AfD, el FPÖ en Austria, Le Pen en Francia, y ya sabes, en el Reino Unido, ¿cómo se llama? Y también ocurre en otros países. La gente vota, se da cuenta de que los partidos establecidos los han llevado a un atolladero, y la única alternativa que ven no son partidos como el mío, sino partidos de derechas, porque prometen como Trump más, digamos, un liderazgo más fuerte. Y por eso también se votó a Trump. Así que creo que hay un cambio. ¿Y cómo sobrevivimos a este cambio político? No estoy del todo seguro. Pero ya sabes, todos esos partidos de derechas son críticos con Europa, así que creo que eso supondrá un debilitamiento de la Unión Europea.
No desaparecerá, pero quedará muy debilitada. Y por supuesto habrá una reducción de los servicios sociales. Quiero decir, Europa siempre estuvo tan orgullosa de tener un buen sistema médico y fondos de pensiones, incluso en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido. Creo que todo eso se está yendo poco a poco por el desagüe. Así que tendremos mucha agitación social. Ya lo hemos visto en Bélgica, lo vemos en Francia e Italia. Alemania, por supuesto, mucho menos, porque no nos gusta protestar demasiado. Pero también es una situación muy, muy peligrosa internamente. No se trata solo de lo que viene de fuera. El verdadero peligro está dentro. La inestabilidad, la pérdida de confianza en los gobiernos, la pérdida de confianza en los partidos políticos, la pérdida de confianza en el sistema judicial, son cosas que no se pueden reconstruir fácilmente de la noche a la mañana. Se han ido perdiendo con el tiempo, y eso hará que gobernar sea muy difícil en el futuro. Permitirá que muchos elementos radicales propongan soluciones radicales que podrían no ser buenas para nosotros. Así que creo que la cuestión interna es probablemente tan importante como la política exterior y la política de seguridad en estas dos guerras. Si pudiera, solo como última pregunta, si pudiera replantear Europa hoy, tabula rasa. Sé que no tendremos esa oportunidad, pero miraría hacia ejemplos como la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, para un modelo diferente de una Europa compuesta por naciones europeas, pero no una Unión Europea. He empezado una conversación con algunos amigos sobre si podríamos sacar, en la primavera del próximo año, una especie de manifiesto, un plan de 10 puntos sobre lo que creemos que debería ser Europa. Así que realmente no puedo responder a eso ahora, pero puedo decirte que estamos trabajando en ello. Tenemos que pensar en qué tipo de Europa queremos tener, cuán centralizada debería estar. No veo, como dijo Jeff, que Europa deba convertirse en una especie de Estado. No creo que eso encaje con Europa. Creo que nuestra gran ventaja es la diversidad. No todos necesitamos tener las mismas matrículas como ahora. ¿Para qué? En realidad, me gusta que un griego haga las cosas de manera diferente que en Alemania. Quiero decir, es muy agradable. No tiene que ser igual, y aún así podemos trabajar juntos. Queremos una Europa diferente, mucho más descentralizada y más centrada en las personas, y por supuesto una Europa que no esté tan militarizada. Eso no significa que no debamos pensar en nuestra defensa, pero no de la manera en que lo hacemos ahora. Pero tendremos algo, Pascal, y te lo presentaré. Estamos planeando algo para marzo o abril. También depende de la situación política. Creo que estas cosas se introducen mejor cuando el problema alcanza su punto máximo y la gente empieza a pensar en lo que se podría hacer. Y creo que probablemente podría conseguir que bastantes parlamentarios lo apoyaran. Eso sería bueno. Sería bueno porque es un gran tema. Pascal, tienes razón. Este es un gran tema. ¿Qué tipo de Europa queremos? Porque esta Europa que tenemos ahora, o la dirección que estamos tomando ahora, eso se va a derrumbar. Pero tenemos que ser responsables con nuestra gente. Eso significa que no podemos simplemente dejar que algo se derrumbe. También tenemos que pensar en cómo restablecer el orden y un tipo de sistema con el que la gente pueda identificarse y cosas así. Y ya sabes, ahora mismo no hay ningún pensamiento en Europa que yo conozca. Pero podemos hacerlo aquí. Podemos hacerlo en línea. Y Ulrich Guérot está pensando en ello, la Europa neutral para todos. Y ya sabes, una iniciativa transcontinental y demás. Hay espacios. Solo tenemos que reflexionarlo primero. La UE y la Comunidad Europea también deben ser consideradas primero. Simplemente tenemos que hacerlo. Sabes, Pascal, una de las cosas que acabo de publicar es un folleto sobre la Carta de la ONU. Sabes, Pascal, llevo 34 años de servicio, 30 de ellos con la ONU, y también he trabajado unos 30 años en países en guerra. La Carta de la ONU es muy importante. No se puede trabajar en zonas de conflicto
si no se cuenta con una carta y con el sistema jurídico basado en ella, como los derechos humanos, los acuerdos de Ginebra, la Convención sobre los Refugiados, la protección de la infancia. Todas esas cosas que se fundamentan en la Carta de la ONU son sumamente importantes. Lo que resulta tan preocupante hoy es que estamos viendo un aumento en la tecnología militar, especialmente en la velocidad y el poder destructivo, que son simplemente enormes. Tendremos una sesión con Postol muy pronto en el Parlamento y esperamos invitar también a su homólogo ruso. Sabes, básicamente podríamos destruir el mundo hoy en una hora con lo que tenemos. Y al mismo tiempo, estamos viendo un colapso total del sistema jurídico internacional. En Europa, si publico mi folleto en Alemania, casi nadie reacciona. Pero si se lo muestro a los rusos, los chinos, los indios, los indonesios, los africanos, a todos les encanta. A nosotros no. Y no debemos olvidar que los países de la OTAN representan solo alrededor del 10% de la población mundial. Hay un 90% fuera de eso. Y quizá asociaciones como los países del BRICS, que ahora son económicamente más grandes y cuentan con más tecnología de su lado que el G7 o especialmente la Unión Europea, muestran algo diferente. No han creado una alianza militar similar a la OTAN, y es poco probable que lo hagan. Y eso da cierta esperanza. ¿Realmente necesitamos la OTAN? ¿Realmente necesitamos la OTAN? Una organización que ya consume el 55% de todos los gastos militares del mundo por parte de países que representan solo el 10% de la población global. Ahora, con aumentos hasta el 5% del PIB, no ocurrirá de la noche a la mañana, pero seguirá creciendo. Podríamos acabar con la OTAN, representando el 70% de todos los gastos militares. Una alianza compuesta por solo el 10% de la población mundial. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Por eso creo que la Carta de las Naciones Unidas es tan importante. Hoy no hay nada que pueda reemplazarla. Es un documento que aboga por que no haya más guerras y por la dignidad humana. Y eso es algo que necesitamos hoy, incluso más que en 1945, porque entonces se redactó tras la muerte de 80 millones de personas durante las dos guerras mundiales. Hoy, si tuviéramos una tercera guerra mundial, podríamos morir todos. Así que creo que más vale que pensemos en cómo prevenir las guerras en el futuro, porque las guerras no aportan nada, no ayudan a nadie. Y tenemos que ser lo bastante inteligentes para hacer esto. Por eso también, con algunos de los comentarios de personas que piensan como nosotros, que creen que el mundo está siempre en una competencia de grandes potencias, no creo que sea así. Creo que India y China tienen un enfoque diferente al de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así como estuvieron bajo la Pax Británica y la Pax Americana, ahora tienen un enfoque distinto. Y esa es nuestra esperanza. Que básicamente nos ayuden a seguir teniendo superpotencias, pero que no estén necesariamente en guerra entre sí. La Carta de las Naciones Unidas, en la que todos estuvimos de acuerdo, no significa que no usemos la fuerza militar, sino que siempre negociaríamos nuestras diferencias y buscaríamos soluciones pacíficas para evitar las guerras. Ahora decimos, no deberíamos tener guerras, pero nos negamos a negociar. Así que incumplimos la Carta de la ONU. La Carta de la ONU es sencilla, pero muy, muy poderosa. Y espero que en Europa, y especialmente en Alemania, la gente escuche un poco más lo que es la Carta de la ONU. Quizás algún día podamos tener una sesión sobre esto. ¿Por qué la Carta de la ONU es importante y cosas por el estilo? Y ya sabes, especialmente porque soy una de las pocas personas que realmente escribe sobre estos temas y ha estado en países en guerra, sé lo que eso significa en la realidad. Y no soy un experto en derecho internacional, pero creo que sí soy bastante experto en la Carta cuando se trata de su aplicación en circunstancias de guerra. Así que es importante. Y Pascal, es un signo de esperanza. En Europa, también hay que recordar la Carta de París para una nueva Europa, que se basa en la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se observa el principio,
se hace referencia a la Carta. Lo que queríamos hacer con la Carta es lo que estamos haciendo ahora en Europa. Es decir, estos son modelos en los que todos hemos estado de acuerdo. Así que realmente no tenemos que pensar en algo nuevo, solo tenemos que hacer lo que una vez acordamos. La Carta está firmada por 193 países en el mundo. Eso significa básicamente todos los países. No solo está firmado, está ratificado. Y si ratificas algo, es una carta. Es ley en los 193 países. Eso es lo que significa la ratificación. Pero no nos comportamos así. Y lo triste es que, ¿sabes? La carta fue un regalo de Estados Unidos en 1945. Nunca la habríamos tenido sin Estados Unidos, con Franklin D. Roosevelt y personas como él. Y ahora somos nosotros, Occidente, quienes estamos traicionando la Carta de la ONU. No es China, no son los países del sur global, no son los países del BRICS. Somos nosotros quienes estamos traicionando la Carta. Y esa es una gran tragedia de nuestro tiempo. Pero esa también es la luz de la esperanza, que la Carta es la única cosa que todos siguen respaldando, incluso si la incumplen, ¿verdad? Aunque rompan su espíritu o sus artículos, nadie cuestiona realmente la Carta. Creo que la Unión Europea sí lo hace, porque ya sabes, ahora tenemos un nuevo término para explicar lo que estamos haciendo. Estamos usando esta frase latina, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres la paz, debes prepararte para la guerra. No para la defensa, debes prepararte para la guerra. Y luego escuchas al ministro de guerra, como se le llama ahora en Estados Unidos, cuando habló con sus generales. Dijo que solo mereces la paz si puedes luchar, si puedes ir a la guerra y si puedes ganar guerras. Toda la idea de que los seres humanos son negativos, de que tienes que protegerte de los demás, es un mundo completamente distinto del que describe la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas parte de la base de que somos personas racionales, que tenemos empatía unos con otros, y por eso podemos negociar y resolver nuestros problemas mediante el diálogo. Esta nueva idea sugiere que la única manera de resolver las cosas es disponer de mejores sistemas de armas y similares. Así que acabaríamos con una especie de situación como la de Corea del Norte. No podéis atacarnos porque tenemos bombas nucleares y los medios para lanzarlas, y eso nos haría vivir todos sobre un polvorín. Ese no puede ser el futuro. Pero os digo que en Estados Unidos y en Europa es esta terrible, terrible situación, esta mentalidad de ciudad romana, la que ahora gobierna las cosas, no la Carta de las Naciones Unidas. Pero hay un problema con la Carta de la ONU, y es el artículo 51, que garantiza no solo el derecho a defenderse, sino también el derecho a la autodefensa colectiva. Si pudiera cambiar una cosa, eliminaría eso. No, por supuesto que hay que permitir la autodefensa. Pero la autodefensa colectiva... El problema, Pascal, el problema es que la Carta de la ONU no te permite llevar a cabo 4 años de guerra bajo su amparo. No dice eso. Dice que tan pronto como sea posible, hay que acudir al Consejo de Seguridad para encontrar una solución pacífica. Y eso es exactamente lo que hicieron Rusia y Ucrania en marzo de 2022, un mes después de iniciada la guerra. Habían encontrado una solución pacífica. Y nosotros la boicoteamos. No, tenemos que tener esta carta, solo que debemos leerla correctamente. No justifica una guerra en curso, que es lo que estamos haciendo ahora. No lo hace. La carta es mucho más. Y no deberías olvidar que es el artículo 51. Y hay que leer el artículo 51 en combinación con los otros 50 artículos anteriores. Entonces tendrás una impresión completamente diferente de lo que significa. No nos permite continuar la guerra. No permite lo que estamos haciendo ahora. Eso no es defensa propia. Eso es guerra. ¿Sabes? La Carta de la ONU, por ejemplo, ya no hace una distinción entre una guerra justa y una injusta, como teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial. No lo hace. Dice que no deberíamos tener guerras en absoluto.
Y todo el mundo, haya sido atacado o no, es responsable de negociar sus diferencias para prevenir la guerra o detenerla lo antes posible. Eso no es el CACs de la ONU. Y creo que su argumento en view. Así que quizás time es safsang smain. Maybe do one session about the UN Charter. Let's do that. It's a Hagámoslo. Es un tema para un futuro seminario web. Michael von der Schulenburg, muchísimas gracias por tus magníficas reflexiones y mucha suerte con lo que estás haciendo en el Parlamento. Eres una de las pocas voces de la razón allí. Así que por favor, continúa. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Pascal. Adiós. Gracias, Michael. Adiós. Bye bye. Thank you, Michael. Bye.